Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 6 con 32 minutos. Estamos ya en una nueva semana correspondiente a un nuevo mes y por supuesto también ya en un periodo vacacional para muchos sectores. Así es que desde ya muchísimas felicidades a quienes ya están de vacaciones. Mientras tanto, cierto sector de la empresa privada, aquí estamos desde luego como siempre para llevarles a ustedes temas importantes del país. Aprovecho también esta oportunidad para darles la más cordial bienvenida a todos aquellos salvadoreños residentes en el extranjero que nos visitan y que sabemos que es de manera muy pero muy frecuente, que están teniendo presencia en nuestro país para poder disfrutar precisamente de su familia y de estos lugares preciosos que tenemos en todo el territorio nacional. Así es que desde ya bienvenidos, un abrazo para todos y cada uno, y aquellos que se encuentran todavía en los Estados Unidos, pues desde aquí también vaya nuestra admiración, nuestro respeto por toda esa identidad y ese buen ambiente que también procrean de ser buenos salvadoreños representantes en el extranjero. Esta mañana también vamos a aprovechar a hablar acerca del tema de la migración. Tiene una perspectiva en la que sin duda alguna lo recién sucedido en la ciudad Juárez, en México, durante un incendio que dejó salvadoreños fallecidos y lesionados, pone al descubierto nuevamente esa línea frágil de lo que significa realmente buscar el sueño americano y no tener a lo mejor esas condiciones pertinentes de migración que le puede permitir al salvadoreño poder lograr varios objetivos. Pero ese es un caso muy, digamos, común, encontrarse de las tragedias. Esto fue lo que más pudimos apreciar últimamente. Y esta mañana, junto a nuestro panel, queremos darles ese enfoque. Y por esa razón quiero invitarlos a que nos acompañen. Quiero también darle la más cordial bienvenida a Reinaldo Albergue, director de la institución SOS Inmigración, que nos acompaña acá con el programa. Él es parte también de Grupo Megavisión y la sección de información SOS Inmigración, que lo tenemos también en nuestro hermano Canal 19. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Reinaldo, a ustedes por la invitación. Placer para mí. Qué bueno tenerte acá esta mañana. En su momento también voy a hacer un contacto hasta el estado de Maryland, en los Estados Unidos, con la ex legisladora demócrata Ana Sol Gutiérrez. En su momento lo vamos a contactar para conocer también desde su ángulo. En ese contacto vamos a conocer cómo está nuevamente el estatus en el que se encuentra el tema de la migración en los Estados Unidos. Sin duda alguna, Reinaldo, este tema continúa y seguirá siendo punto de agenda a la hora de ver estos cuadros lastimosamente donde sufren los salvadoreños. Hay tragedias como el caso específico de lo que sucedió en este centro de retención en Ciudad Juárez. Bueno, primero darle mi más sentido pésame a la familia de los salvadoreños que fallecieron en esta tragedia. La verdad, todos sabemos que el esfuerzo que hacen es porque quieren sacar a su familia adelante. Todos los que se van con el sueño de llegar a los Estados Unidos y poder ayudarle a su familia a salir de donde están. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que no todos tienen la misma suerte, ¿verdad?, de poder alcanzar, llegar a los Estados Unidos sin ningún problema. Ya hemos visto, este es de uno de los casos que nos hemos dado cuenta. Sí, lo decía al principio. Sí, hay muchas casos que ni siquiera nos enteramos. Sí. Pero sí, te digo, es duro, la verdad. Yo ahorita acabo de tener la oportunidad, la semana pasada, de encontrarme a las caravanas. Venía entrando para El Salvador de México y tuve la oportunidad incluso de hablar con algunos de ellos. Y me encontré un muchacho que venía de Venezuela. Y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? No, me dijo, yo quiero llegar a Estados Unidos. ¿Y por qué te viniste? Le digo, pues no, allá no se puede vivir. Me decía él, no, quiero ayudar a mi familia. Y todos van con el sueño de poder sacar a sus familias de donde están, por la falta de oportunidades, lógicamente, que tienen en los países de origen, ¿verdad? Y ya andaba en chancletas. Y le digo, ¿qué te pasó con los zapatos?
Y me dice, se me deshicieron, ¿verdad? Y perdí el dinero que traía escondido en los zapatos para que no me lo robaran. Se me deshizo también y no había comido. Entonces le regalé un par de pesos ahí, pero cuando le regalas a uno, se te dejan venir el resto que está viéndote, ¿verdad? A pedirte, pues. Y todos los pude ver cuando los tenían ahí en la intemperie descansando en una sombra. Te digo, algunos sin agua, ¿verdad? Van a lo que la gente le regala, los comedores y la gente de la comunidad le regala. Sí. Algunos ya perdieron hasta la mochila. Ya no llevan ni ropa, sino que solo lo que van cargando, incluso hasta el agua, me dice, y no la quieren llevar por el peso de ir cargando. Claro. Entonces, te digo, el drama es difícil, es difícil. Y es un denominador común. Correcto. Es un denominador oculto, pero que no se puede invisibilizar, porque es una realidad que allí está. Tras ese viaje, no solo salvadoreños, no solo centroamericanos, me hablas de venezolanos, me hablas de colombianos. ¿No? Había mucha gente de Sudamérica, ¿verdad? Y se miraban unos morenitos que no creo que en Sudamérica tengamos de raza morena, pero se miraban mucha gente morena. Sí, lo tiene Colombia, Venezuela, ¿verdad? Obviamente. Sí. ¿No? Bueno, entonces sí se miraba gente de todas partes, no solo de Centroamérica. Y te digo, la temperatura estaba más de 38 grados. Caminar en esas calles a esa temperatura. Yo le preguntaba incluso a uno de los retenes militares que por qué no los detenían. Y me dicen, no, ya estamos acostumbrados. Y solitos se regresan. 5 días duran caminando, dice, y se regresan. Los va escoltando la policía. Llevan hasta un camión ahí por cualquier persona que se rinda, pues me imagino, ¿verdad? Lo han de subir al camión y lo han de regresar a la frontera. Pero sí, el drama es bastante... Reinaldo, una de las modalidades en la que entró el tema de la migración últimamente fue, obviamente, que ocupó un renglón muy importante dentro de la agenda de los últimos gobiernos en los Estados Unidos, aunque siempre ha sido un punto de honor el tema de migración. Todo este esfuerzo de cooperación y otros aspectos que tienen que ver con programas de asistencia, ¿a tu criterio han tenido el efecto o sigue siendo un factor que todavía va más allá de ese sentimiento de decir quiero las oportunidades o quiero estar en los Estados Unidos? Lo que pasa es que por más esfuerzo que tú hagas o los programas que pongas, por ejemplo, ahorita Estados Unidos acaba de abrir corredores legales para que la gente pueda viajar de manera legal. Estoy hablando de estas visas de trabajo que está promocionando ahorita Relaciones Exteriores e incluso la propia embajada, ¿verdad? Pero una limitante para poder calificar a este tipo de programa es que nunca haya sido deportado. Y muchos de la gente que quiere aplicar a los programas ya llevan 2 o 3 intentos de querer entrar a los Estados Unidos. Y la deportación no necesariamente tiene que ser solo de los Estados Unidos. Si de México te deportan, te la cuentan como deportación. Entonces te dejan fuera de estos programas legales. Por eso nosotros siempre le decimos a la gente, miren, háganlo de manera legal primero. Ocupen estos corredores que están abiertos ahorita con estas visas de trabajo. Es sencillo, solo tienen que entrar a la página donde dice usaempleosb.com y ahí está todos los tipos de trabajo que te están ofreciendo, el formulario para aplicar, dónde enviarlo. O sea, electrónicamente ahora te están facilitando la oportunidad de poder aplicar sin necesidad que te toque irte en una caravana. O sea, como quien dice, de lograr tener un empleo y viajar legalmente a los Estados Unidos. Claro, porque ese es el objetivo de que toda la gente se va, ayudar a su familia económicamente para sacarlo de donde está. Y si vos sabés que ese es el objetivo principal de ir a los Estados Unidos, de ir a trabajar, ocupa los corredores legales que te están ofreciendo. ¿Para qué te vas a sacrificar yéndote de esa manera? Mira las consecuencias que hemos sufrido con algunos de los salvadoreños, ¿verdad? Incluso estaba leyendo hoy por la mañana de que el video ese que tienen de la cárcel, ¿verdad? Que han abierto expediente para... Era cárcel, bueno, era una cárcel. Sí, es un centro de detención, se llama centro de detención. Sí. Entonces, vieron que en el video 5 de las personas que trabajaban ahí no hicieron nada por abrirla. Pasaron se mostraron indiferentes, sí. Se mostraron indiferentes. Entonces,
esas son consecuencias de las que te pueden pasar cuando tú tomas una decisión de irte de manera ilegal. Esa es una de las consecuencias. Te pueden violar en el camino, te pueden golpear, te pueden matar también en el camino, ¿verdad? Secuestrar, que es lo, claro, lo que más entiendo común. que es el más común, ¿verdad? Te secuestran, piden dinero, rescate, y si tenés suerte te sueltan. Así es. Si tenés suerte. Claro, eso es lo que le está pasando últimamente a los que están llegando hasta la frontera, que ahora ya no te quieren entregar por lo que pagaste en El Salvador, ahora quieren un plus, ahora le hablan a tu familiar cuando ya te tienen en la frontera y te piden un extra para poderte entregar, ¿verdad? Como un secuestro. Bueno, un secuestro es un secuestro bien matizado. Correcto. Sí, bien matizado. Bien batizado y humanitario. Sí, sí, sí. Entonces, bien bautizado, diría yo. La gente tiene que entender esa situación, a lo que se va a enfrentar cuando toman la decisión de quererse ir de manera ilegal a los Estados Unidos. Fíjate que habría que preguntarse si realmente México, que es el trayecto de mayor, digamos, ascendencia y trascendencia por todo ese tipo de capítulo oscuro que hay en el tema de migración, cuánta gente ha sido mutilada durante su proyecto también en La Bestia, que así se le denomina al tren. Lo que tú hablabas muy bien, ¿verdad?, de esa tipificación de secuestros que matizan y otras violaciones que reciben. ¿Es México un gran aliado en esto o es México sinónimo de peligro mayor? Lo que pasa que depende de la ruta que escojas, Ernesto, porque si escoges las rutas, ¿verdad?, donde en esos estados la situación está muy peligrosa, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocer la famosa Bestia, que es un tren de cientos y pico de furgones que llega hasta Nuevo Laredo, ¿verdad?, con carga, que es la que la gente aprovecha para poderse acercar lo más posible a la frontera, pero tenés que pasar por territorios que ya son territorios conflictivos, ¿verdad?, donde están los grupos o las agrupaciones de narcotraficantes, etcétera, y muchos de ellos sufren con esa situación. O grupos de pandillas también. O grupos de pandillas, y que nunca te esperás que te vas a topar con ese tipo de... Entonces, por más que México ponga ahorita oficinas, porque tiene, y yo las pude ver, donde están como furgones grandes que te dice ayuda para el migrante, donde tú te puedes acercar para por lo menos descansar un par de días y pedir comida, o si estás pues mal o enfermo, te pueden asistir, que es lo que te puede dar México, una asistencia temporal durante tu trayecto. También México regula la entrada de las personas que van sin documentos, porque en la frontera no te dejan pasar si no tienes un permiso legal para poderlo hacer. Una visa, por ejemplo. Y fíjate que era justo en ese sentido que te hacía la pregunta, porque lo que conocimos recientemente y en el énfasis de la investigación que estaba haciendo con relación a este tema, México después de aquella declaratoria que se logró establecer durante la administración del expresidente Donald Trump, de declarar fronteras y países seguros, México abrió un canal, digamos, de dispensa como una especie de asilo para que muchos migrantes pudiesen ocupar una especie de asilo y quedarse en México. Es que Estados Unidos le exigía a todos los migrantes, y le exige ahora a todos los migrantes, que si tú no pedís asilo, si realmente te querés asilar, y no pedís asilo en un tercer país por lo que pasaste, difícilmente te van, porque te preguntan, ¿usted qué desea? Asilo. Ok, ¿por qué no pidió en México? Si era su país más cercano. ¿Por qué vino hasta los Estados Unidos? Especialmente ahora, Ernesto, que ya pusieron la aplicación en línea, Exacto, que se llama CBP One, y que ahora ninguna solicitud va a ser aceptada si no lo haces electrónicamente. Ahora, peor. Es un poquito más complicado para aquel que a lo mejor no tiene ese acceso o conocimiento probo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? Que muchas de las personas que toman la decisión de emigrar a los Estados Unidos no saben que no pueden entrar porque está vigente un título 42,
El título 42, si te acordás, fue algo que puso Trump para la pandemia, que todavía no ha finalizado, que supuestamente va a finalizar o van a dar la pandemia por terminada el 11 de mayo, y para que Biden legalmente lo pueda quitar. Mientras este título 42 esté vigente, la gente que llega a la frontera no puede pedir asilo, por ejemplo. No van a poder entrar a los Estados Unidos. Y todo eso tiene la gente que informarse antes de tomar la decisión. ¿Qué posibilidades tengo si logro llegar a la frontera? Ahora, esto sin duda alguna representa una parte más complicada, más compleja, pero también hasta cierto punto esperanzador para muchos, porque conozco salvadoreños que tienen su asilo en México y están trabajando en México. Claro, y les ha ido muy bien. Y les ha ido muy bien. Quizás me faltó coronar mi comentario de esa forma. Y les ha ido muy bien. Claro. Porque trabajan con compañías normalmente como que si fueran mexicanos. Sí, hay mucha gente que se logra adaptar. Como te digo, como el propósito final de todo el que toma la decisión es ayudar a su familia a salir adelante por las condiciones que la familia tiene en El Salvador, donde te ofrezcan trabajo, me imagino, y logras legalizar tu situación migratoria, te quedas. Y mucha gente ha aprovechado la oportunidad de quedarse en México. Bueno, voy a aprovechar y agradecerle también a nuestra buena amiga Ana Sol Gutiérrez, una destacada salvadoreña, ex legisladora demócrata del estado de Maryland en los Estados Unidos, y agradecerle que siempre está atenta a participar con nosotros acá en el programa, darnos sus insumos desde el punto de vista de sus relaciones políticas en los Estados Unidos, y conocer este tema que sin duda alguna sigue siendo punto de honor en la agenda de países como los nuestros, donde bien tú lo decías, el tema de la migración, pese a todo, sigue siendo un punto que debe de llamar la atención por estos lamentables cuadros que vemos, como lo que sucedió en Ciudad Juárez. Ana Sol, buenos días, gracias por atendernos esta mañana hasta la ciudad de Mérida. Gracias. Ernesto, disculpe el atraso, pero teníamos algunos problemas con el conectar aquí con usted, pero ya estamos juntos. Y estamos, como decimos aquí, a buen salvadoreño, muy bien conectados, ¿ok? Ana Sol, el tema de la migración, ¿cómo se está nuevamente tratando allá en los corridos políticos del Capitolio, y sobre todo también en ese círculo que se mueve la política estadounidense, sobre todo porque están ya entrando en calor con este tema electoral, y se sabe que siempre el tema de la migración sale sin duda alguna a relucir en campaña? Bueno, le puedo decir que su resumen solamente le falta decir que el Congreso no funciona en asuntos de migración, porque están muy divididos y muy cerrados a escuchar el uno del otro. Sencillamente el Partido Republicano usa la migración como un estándar político, y su posición es ya no más migración. Ellos hasta cierto punto se inventan que los migrantes han quitado el trabajo a los americanos aquí, cuando en realidad se ve que los Estados Unidos necesita una migración fuerte, efectiva, para que siga creciendo la economía. Entonces crecen los empleos. Pero regresando a su pregunta, la solución no la va a dar el Congreso, especialmente porque las elecciones vienen para el año 2024, y como creo yo que se va a utilizar esto como un martillo político contra los demócratas, contra Biden. Pero bueno, ahí veremos cómo va. La solución no va a ser completa, porque la administración Biden solamente tiene ciertas herramientas para
arreglar. Y eso es lo que ha venido haciendo a través del Departamento de Asuntos Sociales y el Departamento de Seguridad Nacional. Las políticas, las aplicaciones de las leyes existentes se pueden variar hasta cierto punto, pero no se pueden cambiar las leyes. Entonces, se reconoce que el asilo es un derecho internacional, pero vemos que en los últimos conversaciones, tanto en Canadá como en México, el presidente Biden no ha podido encontrar todavía una solución. Se aplica por diferentes países a donde deben aplicar al asilo. Entonces, hay mucha frustración de ambas partes, de los que no quieren emigrantes y los que quieren que sean tratados justamente y que se siga aplicando la ley internacional de asilo. Okay. Eso es lo único que le puedo decir. Ana Sol, lamentablemente estos episodios que concluyen con tragedias como lo sucedido en Ciudad Juárez es lo que a veces nos estimula a nosotros los medios de comunicación traer de nuevo y poner en perspectiva el tema como tal, a pesar de los esfuerzos que se hacen. Una pregunta, el tema de la cooperación a países como los nuestros, que todas las administraciones dicen vamos a entrar en un programa de cooperación, de inversión para evitar la migración, ¿qué impacto pueden tener o a nivel de balance o de evaluación, si han tenido su efecto esperado o no lo han tenido como tal? El tema de la cooperación. Bueno, obviamente no lo han tenido porque la migración sigue, pero a mí, en mi opinión, sí, estas ayudas van por el camino privado, al sector privado, al sector económico, para que creen ahí empleos y que la gente tenga un mejor bienestar en El Salvador para no venirse en migración. Se ha canalizado privadamente. No tienen alguna medida exacta. No se sabe. Aquí cada jueves se sabe cuánto desempleo y cuánto empleo hay. Las estadísticas mensuales las sigue la economía y se entiende mucho mejor el estatus de la economía de este país. En El Salvador no existe ese censo del empleo. Entonces no sabemos si ha incrementado, qué ha incrementado, el análisis económico no se puede hacer y no tenemos un censo de cuánto desempleo hay. Ok, pero las causas estructurales ya todos las conocemos, ¿no? Que el tema del empleo es un factor que sin duda alguna los países del Triángulo del Norte siempre han sido, y aquí está con nosotros Reinaldo Albergue también, para que saludes a Ana Sol, en el sentido de poder considerar de que sin duda alguna esto es un hito importante. Antes teníamos el tema de la inseguridad, gracias a Dios en el país se ha logrado contener un poco, se ha logrado contener y creo que en su mayoría, ¿verdad? Creo que tenemos un país un poquito más seguro que de lo que teníamos anteriormente. Pero esto, sin duda alguna, el tema del empleo es otro de los factores, aparte del nostálgico, porque son causales sociales que contigo hemos abordado también con Ana Sol y con otros que manejan este tema, Reinaldo. Claro, acordémonos que ahora volvió a cambiar la posición o el motivo principal por qué la gente migra. Antes emigraba por la falta de seguridad. Por la falta de seguridad, y las encuestas te lo decían, ¿verdad? Correcto. El principal problema es la inseguridad. Ahora baja a un segundo plano y sube el plano económico. Es interesante ese punto, Ana Sol. Sí. Claro, entonces toda la gente sabe que la falta de oportunidades en los países de origen es lo que está causando la expulsión, ¿verdad? Mensualmente de personas que se desesperan por no tener esa oportunidad de un trabajo, no la ven a corto plazo y dicen, bueno, ni modo, me arriesgo, no importa, si me voy a morir, pues prefiero morirme en el intento y no quedarme aquí sin hacer nada, y eso es por lo que empuja a que la gente comience a salir. Ana Sol. Bueno, yo creo que siempre ha sido una razón
de la migración, porque ellos saben muy bien, tenemos muchos salvadoreños que ya han venido aquí y que mandan las remesas y mandan el mensaje de que 1 hora de trabajo en El Salvador y 1 hora de trabajo en Estados Unidos son sencillamente mal pagadas allí y mejor pagadas aquí. Entonces ven la oportunidad que con el mismo trabajo, y los salvadoreños tienen fama de ser muy trabajadores, que aceptan cualquier trabajo para aprovechar del estatus económicos que puede encontrar aquí. Pero eso no es una razón que este país les va a aceptar y les va a dar una visa. Hay que ir por las leyes y por los estatutos que fijan el proceso de migración. Y este proceso que actualmente estamos viviendo, un desorden total y tragedias como las que ustedes venían comentando, eso no puede ser. Tiene que ser un proceso migratorio ordenado, sin que se estén saltando el muro, como se dice muy comúnmente, pero que puedan aplicar, que hayan suficientes visas, se tienen que incrementar, porque este país se beneficia con la mano de obra que nuestros países dan, y eso está comprobado y estudiado. Pero no esta manera que sencillamente es trágica para las personas que están migrando. Y ahora son muchos, vienen de muchos más países que de Centroamérica. Entonces el proceso realmente no funciona para el número de gentes que están viniendo aquí desordenadamente, que no tienen la base para aplicar al asilo o a la residencia porque tienen parientes aquí. Entonces es difícil que un país que tiene las leyes y quiera respetar las leyes pueda hacerlo de esta manera. Es una tragedia y espero que se le va a encontrar una solución. Sí, estoy segura que se le va a encontrar una solución. Y a esto se suma un elemento importante también que de manera in situ constataba Reinaldo, y que no es cosa de no pensarlo y cosa del otro mundo, el hecho de que migran no solamente salvadoreños o gente del Triángulo del Norte, aquí tenemos ya suramericanos que están también de manera constante en ese viaje. Tú decías, venezolanos, colombianos, viajan mucho también de la parte del Caribe, ¿verdad? Correcto. Cubanos como tal. Ahora, todos estos elementos, ¿cómo en algún momento, solventan la presión o alimentan esa presión que debe de existir para que en Estados Unidos se pueda llegar a un feliz término de una política migratoria? Entiendo que los gobiernos que he mencionado, como el nuestro, tienen una política de asistencia y de cooperación para facilitar la migración a un trabajo temporal. Lo hemos visto con el Ministerio de Trabajo, a través de Cancillería, y así sucesivamente hay otras oportunidades, como también la que tú decías, un canal digital para que cualquiera aplique a un trabajo legal en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Gracias a Nasol, desde Maryland, en los Estados Unidos, desde el estado de Maryland, y por supuesto acá en nuestros estudios Reinaldo Albergue, director de SOS Inmigración. Vamos a la pausa, 7:01, y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestro análisis sobre el tema de migración y todos estos aspectos que rodean un tema que subyace la discusión histórica que por muchos años se debe de tener, y que es precisamente un tema de honor y de discusión, y a veces también de desatención, especialmente cuando en Estados Unidos se entra en un proceso de elecciones y toman el tema
migración como un tema de bandera. Desde el estado de Maryland, a través de la plataforma Zoom, nos acompaña Ana Sol Gutiérrez y acá en nuestro estudio Reinaldo Albergue. Gracias a usted por estar participando y estar enviándonos desde luego sus comentarios. Te decía de que el tema de la migración, y tú lo contactaste, nos contabas la experiencia, no solo son los países del Triángulo, algo está pasando en Latinoamérica. Claro, claro. Es lo que está moviendo que la gente comience a salir. Bueno, la situación política en los países obliga muchas veces a que los propios ciudadanos que no están conformes con la política que tienen en sus países de origen comiencen a buscar la manera de emigrar, ¿verdad? Lo hemos visto por todo lo que en el tiempo, pues, que antes no se miraba mucha gente emigrando de Sudamérica. En cambio ahora ves que ya miembros de las caravanas ya vienen gente de abajo. Y recuerden también que no es presionando a los Estados Unidos como van a lograr que ustedes puedan ingresar de manera legal. Nunca van a poder lograr presionando para que sea de esa manera. O se someten a los procedimientos ya establecidos, que es donde la gente debería de informarse mejor, ¿verdad? Especialmente ahora que todo está cambiando a lo electrónico y ya no se hace como se hacía antes. Si usted no llena su solicitud electrónicamente, no es enviada su solicitud electrónicamente, no tiene una cita por un oficial electrónicamente, aunque suba 10 veces, no va a poder entrar a los Estados Unidos. Ana Sol, esto desde luego es parte de las discusiones que a lo largo de la historia lo hemos venido tratando con ustedes que conocen muy bien esta situación. ¿Podría considerar que el tema de la migración legal podría ser un factor de, digamos, de beneficio para evitar situaciones como las que comentábamos lamentablemente de lo que pasó en Ciudad Juárez? Gobiernos del Triángulo del Norte utilizan el tema de los trabajos temporales y para eso migran, ¿no? Correcto, sí. México te da tiene un asilo, una especie de asilo donde muchos salvadoreños se han acogido y están en México trabajando. Ana Sol. Sí, obviamente ese tipo, por ese buen camino de un procedimiento se puede forjar, pero el número de personas que quieren migrar hacia los Estados Unidos es enorme, y las puertas tienen que dejar pasar solamente un cierto número, eso lo fija el Congreso, tiene que ser aumentado. Las visas que dan un permiso temporal, HB1, HB2, HB1 y HB2, son limitadas en número total. Entonces no alcanzan para tanta gente que quiere encontrar un paso a la migración. Quizás un sistema de aplicación, ahora que tenemos la tecnología, según varios sectores y calificados, que si necesitan más carpinteros para la construcción, que continuamente es el factor que más da estabilidad y promueve la economía en esta país. Entonces podrían haber unas visas especialmente para personas que quieren venir temporalmente para ese sector. Igual hay mucha necesidad para que gentes puedan cuidar a los ancianos. Hay una ola creciendo de ancianos, yo misma, y entonces se necesita que tengan los servicios de cuidado y de salud, que esos inmediatamente deberían de ser una prioridad para este país. Se me está ocurriendo solamente, pero no he visto la prueba de que se le estén encontrando soluciones realmente efectivas y factibles. Obviamente aplicar por internet para muchas personas que ni saben leer ni escribir. Es interesante ese punto. Es muy difícil. Ana Sol, y entonces hay una discriminación por paz económica, por educación,
No, este es un problema que no tiene una fácil solución. Ana Sol, lo que sucede en la frontera sur de los Estados Unidos no es motivo de atención, si lo queremos ver en esos niveles políticos o de la política interna de los Estados Unidos. La frontera sur, mire, es que eso le da un poco más de complicación, porque la política de la policía, de la guardia, es estatal. Entonces vemos el contraste entre Texas, que realmente no quiere que haya migración, que hace todo y hasta utiliza sus recursos propios para frenar la migración a través de Texas. Pero hay estados que no son fronterizos, como Massachusetts, que sí, y como Maryland, a donde yo vivo, que sí reconocemos que necesitamos la fuerza laboral y que quizás tenemos un sentido más del ser humano, que estas son personas y niños especialmente, y que no hay que tratarlos de esa manera. Entonces, por eso el sistema federal que rige la migración, los estados no pueden dar un estatus migratorio para el trabajo en sus estados. Tiene que ser a través de todos los Estados Unidos, a través del gobierno federal. Entonces es difícil que todos los estados estén de acuerdo aún, y como vemos, unos le están haciendo guerra a Biden. Continuamente hay juicios en contra de medidas que ofrece esa administración, y también los estados están no creo que de una manera eficiente, pero están tratando de resolver el problema. Unos con con mano fuerte, y otros que son mucho más con políticas mucho más humanitarias. Hay un actor importante en el tema de la migración en los Estados Unidos, y es el expresidente Donald Trump, y ahora con este juicio que enfrenta, ¿qué impacto tendrá esto, si lo queremos ver en esa esfera también de la política estadounidense, Ana Sol? Bueno, yo creo que ahora más que nunca la voz de Donald Trump se está oyendo, y él siempre, consistentemente, ha atacado al inmigrante, a la migración. Él no dejará pasar ni uno más, especialmente si son centroamericanos como yo, como más morenos, los haitianos, los cubanos. Él quiere que haya una migración de Noruega, como se acuerdan tal vez de esa frase que utilizó, que de Noruega no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque son rubios, blancos, ojos azules. Y él tiene esas tendencias de ver la migración y todas las políticas de una manera que no le hicieron bien a este país, que fueron racistas y que son la base de la división que existe ahora entre y por qué el Congreso no llega a encontrar un diálogo para resolver los problemas que están enfrentando. A ver, mira, Reinaldo, ¿qué pasa? Entiendo que ha habido un cambio en el trámite de aplicación del tema de visas, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con la accesibilidad para alguien que quiera buscar una migración, tal vez no migración, pero viajar a los Estados Unidos de forma legal, ¿no? Claro, a partir del 30 de mayo cambian los precios. La solicitud de visa, que actualmente cuesta 160, va a costar 185, aumenta $25. Y las visas de trabajo, que actualmente cuestan 190, van a costar 205. Solo eso ya te deja fuera a mucha gente que no tiene la capacidad económica de poder pagar o arriesgar esa cantidad para poder solicitar una visa, ¿verdad? El aumento. Entonces, la buena noticia para los que se les va a vencer la visa en estos días es que aprovechen. El pago dura 12 meses.
Si lo hacemos antes del 30 de mayo, podemos todavía usar el pago de los $160, ¿verdad? Aunque tu trámite venga para julio, agosto, septiembre o cualquier otro mes. Recuerden, el pago tiene una vigencia de 12 meses. Si lo pagamos antes del 30 de mayo, vamos a poder ahorrarnos esos $25. Está el pulso con la que tú mides por las consultas, la asesoría y todo esto. ¿Ves cuál es el termómetro que tienes de país? Hay más siempre queriendo gente viajar. Sí, mucha gente... no pierde esa idea, ¿no? Correcto, no pierde la esperanza de que va a poder tener la oportunidad de llegar a los Estados Unidos. De manera legal, hemos visto que la gente está reaccionando mejor, lo están intentando mejor. Ya con este programa nuevo que se publicó a través de las visas de trabajo, mucha gente está aplicando al programa, por lo menos los quieren hacer de manera legal, y no para la gente de llegar a solicitar su visa. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Sí, perdón, Ana Sol. Sí, solo quiero añadir que también hay una inconsistencia que se aplica la otorgación de visas para el turismo. Hay una señora que no ve a su familia, tiene 4 hijas y 2 hijos aquí en este país, pero ella tiene 23 años de no verlos, no conoce a sus nietos en persona. Entonces, ella ha aplicado 3 veces para venir como turista, solo a visitar a su familia, y se la han negado esa visa, sin ninguna razón. Ya es una señora mayor, no se va a quedar aquí trabajando, pero creo que eso es bastante frustrante y cosas que sí puede arreglar esta administración para que haya una manera de venir acá por otras razones que solo sea por migración o trabajar. Bueno, Ana Sol, gracias por habernos acompañado. Sabemos que el tiempo de ustedes es bastante limitado. Gracias por habernos dado su punto de vista con relación a este tema, que sin duda alguna representa un hito dentro del interés que muchos tenemos porque salvadoreños no tengan que pasar esa, digamos, tragedia como la que vimos en Ciudad Juárez, y que debe de estimular sin duda alguna para nuestros gobernantes a ponerle atención lo más preciso en cuanto a solventar situaciones en cada país que venga a generar empleo y sobre todo a quitar esa idea de emigrar de forma ilegal a los Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado, Ana Sol. Gracias a ti, Ernesto. Como siempre, cualquier vez que me invitas, yo aquí estaré. Así es, en efecto. También te agradezco a ti por habernos acompañado, Reinaldo, y también aprovecho siempre que vean tu programa para que tengan una noción de cómo está la situación también de trámites, etcétera. Sobre todo por la asesoría que tú brindas, ¿no? En Canal 19, los martes y los jueves. De 7 de la noche a 8. De 7 a 8, ¿verdad? Correcto. Ok, en efecto, así será. Gracias por habernos acompañado. A la orden, gracias a usted por Gracias también a Ana Sol, hasta Maryland, Estados Unidos. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, bueno, hablemos de actividades de verano, el plan vacacional 2023, las recomendaciones, cobertura y el balance de atención hasta este momento con el director de Protección Civil, Luis Alonso Maya. Así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos darle la más cordial bienvenida al director de Protección Civil, al ingeniero Luis Alonso Maya. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Qué gusto saludarle. Gracias por la invitación. Por supuesto que yo siempre lo he dicho, estos son espacios muy importantes para nosotros, para poder transmitirle a la población las recomendaciones y hablarle sobre lo que estamos haciendo en torno al Plan Verano 2023. Entró en vigencia el día sábado, ¿no? Exactamente, el plan entró en vigencia a las 0 horas del día sábado, estará ejecutándose en todo el territorio nacional hasta el día 10 de abril. Esto pues indudablemente incluye todo un despliegue de recursos humanos, equipos tácticos, equipo mecánico, infraestructura, ya sea móvil o fija, que también está dispuesta para la operatividad, ¿verdad?
Quiero comenzar lamentando y trasladando nuestro pésame a las familias de estas personas que salieron fallecidas en Santa Ana, ¿no? Tras Es un caso totalmente terrible. ¿Qué pasa ahí? Cuéntenos un poquito en descripción de lo acontecido. Claro que sí. Y de las causales y el tratamiento que se le tiene que dar a una situación como esta. Bueno, en primer lugar... De la cohetería, ¿verdad? Era por supuesto, sí. ¿no? En primer lugar, Ernesto, hay que decir que era una cohetería ilegal, ¿verdad? Era una cohetería ilegal. El cuerpo de bomberos fue alertado a eso de las 5 de la tarde, fue notificado de que se había producido una explosión en esta colonia Jardines del Jordán, creo que se llama, Cantón El Ranchador en Santa Ana. Y bueno, pues el escenario, un escenario muy, pero muy cruel, diría yo, cruel. Personas con quemaduras de segundo y hasta tercer grado, ¿verdad? Primero, segundo y tercer grado. Ya van 5 fallecidos, le cuento. Ya van 5 fallecidos. Fallecieron 2 en el lugar, 2 en el hospital inmediatamente. Y ayer en horas de la madrugada, pues lamentablemente falleció un hombre de 30 años. Tener quemaduras o lesiones que se producen a partir de una explosión como la que ahí se produjo, de verdad que son lesiones muy, pero muy críticas, ¿verdad? Yo felicito a la unidad de emergencia del hospital de Santa Ana y a otros que se sumaron al esfuerzo por todo lo que han hecho, ¿verdad? La verdad es que atender un paciente con esas condiciones es sumamente crítico. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Bueno, en principio hay que hacer una investigación que de verdad determine qué ocurrió, aunque ya sabemos que el manejo de la pólvora como tal, pues no necesita mucha lógica, ¿verdad? El manejo de la pólvora como tal debe hacerse de una forma muy, pero muy cuidadosa, cumpliendo con normativas que tanto la DAE, la División de Armas y Explosivos, de la Policía Nacional Civil, el mismo Ministerio de la Defensa y el Cuerpo de Bomberos tienen estipulados para la manufactura de productos pirotécnicos. Indudablemente que ahí se han violado la normativa. Entiendo que el propietario ya se le ha tipificado como homicidio culposo, ¿verdad? Digamos el delito pues de homicidio culposo, porque de verdad que se habían incumplido todas las normativas. Al final yo creo que es importante decirle a todos aquellos que están produciendo productos pirotécnicos de forma ilegal, que no lo hagan, de verdad que no lo hagan. Es un atentado no solamente contra ellos mismos, sino que contra todos los vecinos. Imagínense usted que en este caso, si bien es cierto, es una zona semi-rural, pero bien o mal siempre hay viviendas que están junto al lugar donde se está manipulando la pólvora. Entonces, a partir de una explosión de estas, indudablemente vamos a tener daños colaterales en otras viviendas, ¿verdad? Así es que el mismo día la policía informó de la detención de la dueña de la cohetería. Insisto, es una cohetería clandestina. Ya le comentaba, a ella se le ha imputado el delito o se le acusará de homicidio culposo. Así es que esa es la situación hasta hoy. Pero ese es a donde yo creo que es importante detenernos un poquito más para hacer énfasis de cuando hablamos de coheterías clandestinas. O sea, ¿qué nivel de conciencia o de responsabilidad hay? Porque ya se sabe que eso, lo que usted decía, existe una normativa, existe un reglamento. Y si se incumple, ahí y se casa y se generan este tipo de situaciones por causa de esa irresponsabilidad, esto significa que hay una especie de culpa ya. Definitivamente. Ya no es perdón, de un dolo, no una culpa. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Ahora, yo de verdad no desconozco, digamos, todo el trámite legal que debe seguirse a partir de este hecho. En lo que sí creo que es importante, como usted decía, detenerse. ¿Por qué producir productos pirotécnicos de forma clandestina? Lo único que nosotros, porque el día de ayer en una reunión que sosteníamos en el centro de operaciones, que de paso está activo, ¿verdad?
decíamos, o sea, ¿cuáles pueden ser las causas de que alguien empiece a producir productos que definitivamente son peligrosos, ¿verdad? De hecho, yo en mi opinión, en la época de fin de año, yo siempre he dicho, en mi opinión, aquí no se debería producir ni un tan solo cohetillo para que sea quemado por personas que no sean profesionales. Si aún siendo profesionales, vea usted el hecho aquel que sucedió, ¿verdad? Con una empresa comercial de comida, ¿no? Exactamente. Entonces, se supone que son personas que se capacitan, se forman para hacer ese tipo de detonaciones. Entonces, si sucede eso a nivel, digamos, profesional de manejo de la pólvora, ¿qué no podríamos esperar en un manejo clandestino, en un lugar donde no se tienen las condiciones necesarias para poder producirlo? Entonces, ayer decíamos con algunos compañeros, la única razón que se nos ocurre es que, en primer lugar, evasión de impuestos, ¿verdad? En segundo lugar, producción de material no permitido, producción de productos no permitidos. Estoy hablando de cohetes que superan los números 5, estoy hablando de cualquier artefacto que no reúna las condiciones que exige la norma en cuanto a esto. Entonces, definitivamente es importante que todos aquellos que lo hacen, la policía está haciendo un trabajo excelentísimo, no solo en materia de seguridad junto a la Fuerza Armada, sino también en estos temas. Le cuento que se han, en algún momento, a través de denuncias ciudadanas y a través también de operativos que monta muy particularmente la policía, se han desmantelado coheterías clandestinas, pero... O sea que sí, hay más en todo esta... Sí, definitivamente. Digamos, práctica. Sí, definitivamente. Deben de existir más. Sí, definitivamente. Pero es importante llamar la atención para saber qué consecuencias van a haber. Sí, claro, definitivamente. La recomendación debe ser, en principio, que no lo hagan, ¿verdad? O sea, yo creo, ¿cuánto es lo que se podrían ahorrar o cuántos impuestos podrían estar evadiendo en este caso? ¿Cuánto es lo que se podrían ellos ahorrar, entre comillas, ¿verdad? Porque la verdad que es una obligación que todos tenemos de declarar al fisco parte de lo que nosotros estamos produciendo, ¿verdad? Entonces, o generando los ingresos. Entonces, definitivamente es una práctica totalmente nociva, es una práctica que atenta contra las mismas personas que trabajan, sobre todo porque penosamente nos hemos dado cuenta que muchas coheterías clandestinas, y eso ayer lo discutíamos, esa podría ser otra de las causales, contratar menores de edad a fin de poder pagarles mucho menos de lo que les puede cobrar una persona adulta a la que hay que reconocerle todos los costos que exige la ley en materia de previsión social y todo eso. Entonces, penosamente nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en la cohetería que explotó hace un año exactamente, creo, o un poco menos, allá en Cojutepeque, niños trabajando con pólvora. Como que es un común denominador. Es un común denominador. Sí, entonces, de tener a niños trabajando en esa... Exactamente, entonces atentan contra... Y en aquella ocasión me acuerdo que me decía un colega del cuerpo de bomberos, mire, me dice, una de las peores cosas que pueden hacer los que producen artefactos explosivos, cohetes, metralletas y cualquier otra cosa de esas que producen, es que contraten niños, porque los niños por su naturaleza son inquietos, de todo hacen juego, de todo, o sea, no hay una madurez que les permita a ellos reconocer que están manipulando un producto totalmente nocivo. En este caso, pues hasta se viola la lepina, ¿verdad? Sí, claro. Hasta se viola la lepina. Hay una violación de ley por los menores. Exactamente. Entonces, infortunadamente vemos que han fallecido menores. Sí. Y pareciera, insisto, que ese es el común denominador. Así ¿verdad? es, exactamente. Y es el punto de honor por el cual debemos de hacer énfasis para llamar la atención de todos aquellos que todavía hacen ese tipo de prácticas. Que no lo hagan, ¿verdad? Que no lo hagan, porque ahí están las consecuencias. 5 personas fallecidas. 5 personas fallecidas. En esta cohetería. 2 en el lugar y los otros fueron... Y los otros, bueno, el último, hospital. este señor de 30 años que ha fallecido ya. Yo creo que es cuestión de responsabilidad, es cuestión de, como usted decía, el punto de honor es evitar que más vidas se sigan perdiendo
por esta práctica totalmente nociva e ilegal, ¿verdad? E ilegal, que es el punto también ahí clave en todo esto, ¿no? Que se sabe que si se dan consecuencias trágicas como esta, lo más evidente es que de accidentes no hay. No, definitivamente. Accidentes ahí no hay. No, ahí lo que hubo una tragedia. Esa es una de tragedia. la irresponsabilidad, sabiendo de que eso es ilegal. Exactamente, yo diría ilegal y manipulación con dolo, diría yo, ¿verdad? Manipulación con dolo, porque sabemos que están manipulando productos que son explosivos, que son contaminantes en algunos casos, y no se está cumpliendo con toda la normativa. Yo creo que por demás el gobierno, el presidente Nayib Bukele ha demostrado que está a favor de fomentar el comercio, de generar economía, pero economía, digamos, bajo la normativa que debe cumplirse, ¿verdad? Entonces, las condiciones están para que todo aquel que quiera poner su negocio vaya y cumpla con las leyes y en ese sentido pueda generar también ingresos, no solo para el propietario, sino para los que trabajan con él, pero sin provocar este tipo de situaciones. Así es. Bueno, espero que este espacio que hemos dedicado sirva para esa reflexión. Por supuesto, hacer la recomendación a todos aquellos para que, insisto, no lo hagan. Y si de alguna forma están en esa ilegalidad, que busquen la forma de legalizarlo, insisto, las condiciones están dadas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estar al margen de la ley si tenemos todas las condiciones para poder operar, para poder generar ingresos, comercio, cumpliendo con todas las normas? Ok, me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos, ahora sí, a hacer una evaluación del trabajo de actividades del plan de verano. Con gusto, con gusto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. 7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos ahora a entrar un poco de lleno a hacer una evaluación de lo que ha pasado desde el sábado para acá y cuáles son las perspectivas en cuanto a proyección de recomendaciones y sobre todo también de esperar que la población misma pueda acatar no solo la recomendación, sino que hacer responsable de sí misma a la hora de poder disfrutar de este periodo de Semana Santa, ¿no? Definitivamente. Bueno, empezamos el día sábado, aunque le comento que el plan como tal fue presentado el día viernes. Sí. Ya habíamos trabajado al menos un mes con antelación algunos aspectos, haciendo en principio una evaluación de cuáles son los resultados que tuvo, por ejemplo, en agosto, en el periodo vacacional de diciembre. Hay algunas situaciones que son, digamos, similares en cada periodo vacacional, Ernesto. Por ejemplo, el tema de la afluencia de turistas, el tema de la afluencia de vehicular en las carreteras, aunque hay algo bien importante que me gustaría mencionar, que por ejemplo ahora, indudablemente a partir del clima de seguridad que se vive en el país, básicamente tenemos la playa, algunos centros recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo, que no necesariamente son parques acuáticos, sino la montaña también, están muy, pero muy abarrotados. Está teniendo una afluencia muy, pero muy importante de turistas. Entonces, pensando en eso y haciendo ese análisis de cuánta gente incluso llegó antes del día sábado, ya nosotros habíamos desplegado algunos equipos en diferentes puntos del país donde hemos estado observando que hay, digamos, como mayor presencia de turismo. Estoy hablando, por ejemplo, hay playas que son bien icónicas en cuanto a cantidad de turistas se refiere, el Majahual, por ejemplo, ¿verdad? En el Majahual hay días en algunos periodos vacacionales, por ejemplo en agosto, que básicamente ya la seguridad había cambiado radicalmente. Hubo días que tuvimos hasta 2,000 personas, ¿verdad? El día sábado, ayer domingo, consideramos que pudimos llegar a tener hasta 3,000 personas en el Majahual. Entonces, a partir de eso ya habíamos hecho algunos despliegues. Ahora mismo en el marco del plan hemos intensificado la presencia en las 28 playas que la unidad de guardavidas tiene bajo su jurisdicción. Insisto, son 110 puntos de playa
Y así pues se están sumando cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil a partir de sus competencias institucionales en este operativo. En cuanto al trabajo que se ha realizado y los resultados que hemos tenido, bueno, el día domingo, solo ayer tuvimos 15 rescates simples, ¿verdad? De estos fueron 8 adultos, 7 menores de edad. En diferentes playas. En diferentes playas, ¿verdad? En diferentes playas. Las playas en las que regularmente hemos tenido mayor incidencia de rescates han sido el Majagual, San Diego y la Costa del Sol, aunque han habido otras también pues que de forma muy... Hemos tenido también 14 rescates profundos, ¿verdad? Detengámonos ahí. ¿Se puede considerar que hay playas peligrosas o todas son peligrosas? Mire, la verdad es que hay periodos en el día que cualquier playa es peligrosa. Y ahora quisiera referirme, por ejemplo, a las corrientes de retorno. En cualquier playa del mundo, Ernesto, existen las corrientes de entonces retorno. Vamos a ser un poquito más, digamos, precisos para evitar estigmatizar una playa que es peligrosa. Sí. O sea, las corrientes existen en todas las playas. En cualquier playa Por consecuencia, la prudencia debe de ser la madre de la sabiduría a la hora de irse a meter, sabiendo que hay que respetar el mar. Y justamente a eso es que nosotros le hemos apostado siempre, ¿verdad? Me parece interesante. Que todos aceptemos la responsabilidad que tenemos en cuanto a mi seguridad. Yo lo he dicho otras veces, la misma protección civil, Ernesto, que está fundamentada en los acuerdos de Ginebra de 1949, en alguna medida plantean 3 premisas en cuanto a la seguridad. Indudablemente que el Estado tiene una gran responsabilidad para asegurar entornos donde las personas puedan convivir sin riesgo alguno. Pero también, bueno, la primera premisa de la protección civil nos dice qué hace una persona, o sea, qué hace Luis Amaya para hacerse de un entorno seguro. Y una pregunta tan sencilla que yo siempre les hago cuando me dan la oportunidad de participar en alguna que otra reunión o coloquio, les digo, ¿cuántos de ustedes cuando llegan a la playa, cuando llegan al lago, cuando llegan al río, se ocupan de verificar antes de introducirse cuál es la profundidad? ¿Cuántos de ustedes se preocupan de que sus hijos aprendan a nadar o por lo menos a flotar, verdad? ¿Cuántos de ustedes se ocupan por ustedes mismos reconocer si es o no es propicio en ese momento entrar? O algo tan sencillo que ahora estamos diciéndole nosotros de forma muy enfática a la población. Cuando lleguen, giren su vista hacia la atalaya y vean el banderín que está ondeando en ese momento. Nos hemos ocupado de establecer un sistema de banderines que le cuento, digamos, está acorde a estándares internacionales, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de ustedes se ocupan de ver qué tipo de banderín hay? Si hay banderín rojo, significa que en ese momento, bajo ninguna circunstancia, deberían entrar al mar. ¿Por qué? Porque hay corrientes de retorno, porque... Esas corrientes tienen sus horas. Exactamente. Las corrientes de retorno usualmente tienen relación, mejor dicho, con el momento en que la marea está devaciante, ¿verdad? ¿Por qué? Ese es el preciso momento, Ernesto, en el que la mayor capacidad, mejor dicho, que las olas tienen mayor capacidad de arrastre. ¿Por qué? Cuando está llenando o cuando se da la llena, como dicen nuestros guardavidas, que muchos de ellos también han sido pescadores, nos dice, cuando está llenando, el mar básicamente está sacando, me dice. Entonces, ¿cuándo hay más probabilidad de que una persona sea arrastrada? Cuando está devaciante. ¿Por qué? En primer lugar, el mar se retrae, ¿verdad? En segundo lugar, la capacidad, justamente ahí tenemos los banderines. El mar se retrae. Ahí está, para poderlo exactamente. Destacar. Entonces, usted decía, deberíamos apelar a la responsabilidad que tenemos, a las recomendaciones. Este es parte del trabajo que hemos hecho, Ernesto, con la unidad de guardavidas. Los guardavidas tienen un silbato, nos hemos ocupado de darle recursos también. Boyas torpedo, tienen un silbato que alcanza hasta los 90 decibeles. Imaginemos, por ejemplo, la cantidad de gente que puede haber en una playa como el Majagual. Definitivamente tiene que ser un artefacto que pueda llamar la atención de las personas. De ahí que debe cumplir esa norma, que tenga 90 decibeles. Cada uno de los banderines tiene un color muy importante que hay que notar. El verde, pues que en ese momento puede ingresarse al mar, pero
no significa, como ayer me decía uno de los guardavidas con el que platicábamos muy temprano, me decía, mire, hay que insistirle a las personas que no sobrepasen la altura del agua de la cintura. Porque en el preciso momento, me dice, que las personas sobrepasan la altura del agua hacia la cintura, viene una ola, las olas no son uniformes, me dice. Las olas no, o sea, son totalmente irregulares. Una puede ser más alta que otra, etcétera. Tiene poco margen de maniobrabilidad para poder... Exactamente, ese es el punto. En el preciso momento que esta persona se introduce al mar hasta una altura, por ejemplo, hablemos del cuello, viene una ola mucho más alta, ¿verdad? Que él en ese preciso momento perdió toda la capacidad para poder salirse del mar, y ahí es donde se producen los arrastres. Entonces, de paso, en algunos casos, Ernesto, no solamente los arrastres se llevan una persona, sino que 2, 3 y hasta 4 personas. Entonces, de ahí que nosotros, por ejemplo, hay playas, las playas que nosotros, digamos, ahora mismo estamos vigilando son 28. Pero en algunas de las playas, Ernesto, tenemos hasta 10 puntos de observación. Por ejemplo, el Majagual, sabiendo que es una playa que tiene una afluencia turística muy, pero muy importante, 3, 4 guardavidas no son suficientes. Bueno, pero entiendo que se han contratado 240. Exactamente. Contratados. Sí, o sea, ahora mismo... ¿Qué significa esto? Que son personal comprometido al cumplimiento, y diría yo, a una exigencia de horarios. Exigencia de horarios. Y no al voluntariado, que en su momento era, pues bueno, no tengo nada que exigirle, pero aquí sí voy a exigir resultados, ¿no? No, y algo bien importante de mencionar es que este recurso humano, este talento humano, diría yo, Ernesto, ahora mismo, no solamente es que se contrataron, ¿verdad? O sea, quiero comentarle que cuando la unidad de guardavidas surgió, en primer lugar surgió a partir de un mandato que recibimos del presidente Nayib Bukele para responder a toda esa cantidad de personas que fallecían por asfixia por inmersión. Quiero comentarle que antes de tener la unidad de guardavidas, lo que se tenían eran guardavidas totalmente voluntarios. En algunos casos acompañaban excursiones, en otros casos pues trabajaban de forma muy voluntaria, en otros casos tal vez por una mínima cantidad. Entonces, el mandato fue, miren, hay que ordenar el tema de los guardavidas en primer lugar. Más allá de ordenarlo, también nos decían, hay que asegurarle a las personas que llegan a la playa que existe recurso humano vigilando, observando, y con las capacidades, porque tampoco es que empezamos a decir, bueno, ¿quién quiere ser guardavidas? Véngase. No, en absoluto, ¿verdad? O sea, representa una autoridad ahí. Exactamente. Y debe respetarse y verse como una autoridad. Exactamente. Y a partir de eso también, Ernesto, nuestra responsabilidad como Dirección General de Protección Civil, porque es a nosotros, a donde pertenece esta unidad de guardavidas, formarlos, capacitarlos, ¿verdad? Hemos hecho simulacros, hacemos entrenamiento. Ellos mismos tienen la responsabilidad cada día por la mañana hacer una especie de calistenia, le llaman ellos, entrenamiento, se actualizan algunos conocimientos, tenemos supervisores o líderes de playa que están a cargo de un número determinado. A ellos les cuento que esto es parte de lo que hemos aplicado en este plan. Se les ha dotado de radiocomunicación. ¿Por qué? Hemos tenido cualquier cantidad de casos, Ernesto, desde violación o mejor dicho, el no acatamiento de las recomendaciones, hasta personas que cuando el guardavidas insiste en que no es momento de entrar a la playa, los agreden. Entonces, eso se ha visto normalmente, o no le hacen, lo ignoran, no le hacen caso, lo agreden, lo que sea. No le hacen casos. Y ahora lo que estamos haciendo es que tenemos comunicación directa entre el líder de guardavidas que está en la zona con el centro de operaciones. Estando en el centro de operaciones, representantes de policía, Fuerza Armada, cuerpos de socorro, lo que hacemos es que vamos a informar a la policía para que ellos lleguen a la playa. O sea, y a veces es la única forma en que se entienden las cosas. Infortunadamente. Lamentablemente. Infortunadamente. Sí, pero la verdad que este momento debe de servirnos para hacer hincapié de la responsabilidad que corre sobre nosotros para evitar tragedias,
¿verdad? Y por otro lado también el respeto a la autoridad desde el punto de vista de que los guardavidas, especialmente aquellos que frecuentan las playas o centros turísticos, de poder acatar las recomendaciones que ellos hacen para no tener esos cuadros difíciles, tristes. Bueno, que alguien se ahoga porque verdaderamente hizo caso omiso de la advertencia de que ahí habían corrientes y que no podía bañar. Exactamente. Y sobre todo también el problema es, Ernesto, que hay que pensar en lo que precede a una situación de esa, ¿verdad? Es cierto que a veces se abusa del alcohol, se abusa hasta de otro tipo de estupefaciente, pero si pensamos, por ejemplo, en el luto que vamos a causar a la familia, en algunos casos el sufrimiento de muchas horas de no encontrarse el cuerpo, Ernesto, porque está bien que siempre fuera como ha sucedido en algunos casos. La persona ignoró las recomendaciones, se introdujo al mar, se ahogó, fue recuperado el cuerpo y bueno, ya todo lo demás, ¿verdad? Hay que llamar medicina legal, fiscalía, policía. Pero han habido algunos casos, Ernesto, en los que la persona ha pasado desaparecida hasta 72 horas. Esa angustia que vive esa pobre familia, yo de verdad quisiera aprovechar este momento para decirles a todos aquellos que indudablemente van a ir a las playas, van a ir a lagos, van a ir a parques acuáticos, que acaten las recomendaciones, que no dejen solos a sus hijos. Hemos tenido algunos casos, Ernesto, en los que las personas están ahí disfrutando, qué sé yo, comiendo, bebiendo, etcétera, y hasta que alguien decidió entrar a la piscina se da cuenta que el niño estaba flotando. Esos son casos definitivamente que se ven frecuentemente. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar, solo cerrar un poco el tema de la atención en centros de los guardavidas. Sí, okay. Bueno, decirle a la población que nosotros tenemos presencia en 28 playas, ¿verdad? Tenemos 28 playas, todas playas de uso público. La recomendación es para todas aquellas personas que visitan hoteles y restaurantes de playa que se aseguren que esos centros comerciales también tengan su guardavida. Si no lo tienen por A o B motivo, que guarden las precauciones necesarias, sobre todo en aquellos restaurantes que también tienen piscinas de agua salada. Estas piscinas, Ernesto, se llenan con las olas, ¿verdad? Estas piscinas se llenan cuando la marea sube. Cuando, ya sea en el momento de que la marea está subiendo o está bajando, la probabilidad de que una persona, y ya lo hemos visto, en 2 o 3 restaurantes ha sucedido hechos que están las personas, ven que tenemos mareas, por ejemplo, de mucha consideración y no se salen de la piscina. En algún momento la fuerza de las olas los saca de la piscina y bueno, pues terminan fallecidos o terminan golpeados, entonces les pedimos que por favor guarden las precauciones del caso. Y algo bien importante, comentarle también que a partir de los excelentes resultados que hemos tenido con la unidad de guardavidas, incluso hay municipalidades o comisiones municipales de protección civil que tienen centros turísticos que ahora también nos están solicitando el apoyo. Ya nosotros estamos buscando la forma de que se contraten más guardavidas que puedan pasar por el proceso de certificación, inicialmente con una certificación que se llama ILS, que es pues ni más ni menos que la certificación internacional en salvamento acuático, pero también nosotros como Protección Civil estamos haciendo lo necesario para poder formar y capacitar no solamente en salvamento acuático, sino que en reanimación cardiopulmonar, es decir, soporte básico de vida, ¿verdad? Veamos también otro de los grandes problemas y la asistencia que se da en calles y en emergencias, el 132, ¿verdad? Exactamente. El 132. El 132, ese es con el servicio de emergencias médicas, ¿verdad? Médicas, sí. El 911, indudablemente. 911 es el general. Exactamente, pero también ponemos a disposición el 2281-0888, que es el del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Estamos activos 24/7
con presencia de todas las instituciones. A fin, Ernesto, esta es una modalidad de gestión de emergencias que, teniendo ahí presencia de todas las instituciones, son enlaces que manda cada una de las instituciones. No necesitamos de repente empezar a dar una gran vuelta telefónicamente hablando para poder resolver problemas, si lo tenemos a orden de una llamada por radio VHF, ¿verdad? Y o pues de una solución puntual a partir de que todo carreteras. Hablemos también de la importancia que tiene de que le pongamos atención a la hora de viajar, ser precavidos, tener mucha precaución a la hora de conducir, ¿no? En principio me gustaría decir que es sumamente, pero muy importante que las personas que están disponiéndose a salir con su vehículo, sobre todo si van a recorridos largos, sobre todo si van, y ahora quiero referirme por ejemplo al Pital, Ernesto. Hay muchas personas que no les gusta ir a la playa, hay muchas personas que no les gusta ir a río, a ningún centro que incluya un centro de turismo que incluya agua. Prefieren irse a la montaña. Si están pensando, por ejemplo, irse a la zona de Chalatenango, el Pital, toda esa zona alta, por favor les pedimos que se aseguren de verificar que su vehículo esté en las mejores condiciones. Revisar sistema de fluido, frenos, el hidráulico, todo lo necesario a fin de que no vayan a tener ningún percance vial que, pues en el mejor de los casos termina con lesiones, pero en el peor de los casos termina con fallecimiento. Como le dije al principio, cada una de las instituciones está haciendo, a partir de sus competencias propias institucionales, están haciendo esfuerzos para redoblar todo el tema de seguridad vial a través de controles vehiculares, controles de dopaje. Hemos tenido ya, le cuento, algunos detenidos por conducción temeraria. Por ejemplo, el día de ayer se detuvieron 11 personas, el día 1, mejor dicho, se detuvieron 11 personas conduciendo bajo estado de ebriedad. Entonces, de verdad que eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. Nosotros le hemos dicho insistentemente: no atenten contra su vida ni atenten contra la vida de terceros, los que van con usted, y a veces, Ernesto, hasta los que por A o B motivo están esperando algún autobús en alguna parada de buses o están transitando en la vía en ese momento, como dice un buen amigo, sacan terminación por la irresponsabilidad de otra persona. Entonces, importante recomendarle a la población que por favor acate las recomendaciones que da la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte y todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad vial. Por su parte, comentarle que los gobernadores y las gobernadoras, en su calidad de presidentes y presidentas del CONASEVI, ¿verdad?, del Comité de Seguridad Vial, y por supuesto también ellos ejerciendo la conducción del sistema de protección civil en el territorio a nivel departamental, están haciendo también lo propio para coordinar con todas esas instituciones a fin de que se mantengan los controles vehiculares y todo lo necesario. A ver, hay otro tema que no quiero pasar por alto porque ya el tiempo se nos acabó. Tiene que ver mucho con la limpieza, ¿verdad? Definitivamente. Cuando viajemos a los lugares turísticos, a nuestras playas, centros de recreación, parques, montaña, llevemos una bolsa para que, desde luego, si dejamos basura, pues que sea en bolsa y la llevamos y la depositamos donde corresponde. Definitivamente, porque hay que pensar en la huella que dejamos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de temas ambientales hago referencia a una imagen en la que vemos la huella que deja un animal viviendo en su hábitat natural, la huella que deja un animal en la playa, y la huella que dejamos los seres humanos, ¿verdad? Un rastro de basura increíble. Entonces, indudablemente que la recomendación va en función de que nos ocupemos a la hora de retirarnos de recoger toda la basura, pues trasladarla a un lugar donde pueda disponerse finalmente a través del servicio de aseo y todo lo que se aplica en las playas. Y algo bien importante que decir, que también el Ministerio de Turismo y el Instituto Salvadoreño de Turismo, trabajando de la mano con la Dirección General de Centros Penales,
a través del Plan Cero Ocio también van a Ok. disponer de recursos humanos para la recolección de basura. ayudar en eso. Gracias por habernos acompañado. Gracias Le a agradezco ustedes mucho. por invitarme. Un Y saludo vamos a toda la audiencia de Canal 20. Vamos a estar atentos al curso de cómo sigan las cosas. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.